de escuchar, dice la palabra de Dios, y ver. Lot estaba abrumado de escuchar y ver todo lo que veía, la maldad de los hombres. Mi corazón está así, hermano, y no quiero ser egoísta. Y quiero que ustedes se carguen como estoy cargado yo. Quiero compartir esa carga con ustedes. Porque es necesario que la iglesia del Señor se levante en oración y ruego y súplicas. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 34, 3 veces dice, claman los justos. ¿Y usted sabe lo que es el clamor? Yo se los dije el domingo pasado. Son gritos de desesperación delante del Señor. Claman los justos y Jehová los oye. Hermanos, y necesitamos clamar por esta tierra. Necesitamos clamar por nuestros hijos. Necesitamos clamar por nuestras familias. Porque Dios es un Dios de orden. Un Dios santo 3 veces. Donde en Dios no hay pecado. Y nosotros somos sus hijos. Y los hijos son como el Padre. Y eso tiene que dolernos en nuestro corazón. Imagínense, si yo estoy cargado, y se lo digo, hermano, no es por parecerles bello, ni bonito, ni espiritual. Estoy cargado, hermanos, que no me ha dejado dormir esta carga. En la mañana orando me levantaba y no podía estudiar. Algo quiere el Señor con nosotros. Que seamos hombres, me refiero al género femenino y masculino, porque hay 2 géneros. Que seamos valientes, osados, porque es el tiempo. Es el tiempo. Yo hubiese querido traerles un mensaje de gozo, de algarabía, que estuviéramos saltando, pero no puedo porque el Señor ha puesto esta carga en mi corazón y como les dije, no quiero ser egoísta, quiero compartirlas con ustedes. Que tomen un poquito de la carga. Ahora, imagínense si yo estoy cargado así y no me puedo comparar al corazón de Dios, ¿cómo estará Dios con su corazón? Viendo la maldad de los hombres que maquinan todo el día el mal, y es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ir al primer capítulo de la Biblia, que es el libro de Génesis. Ustedes saben que es el libro de Pentateuco, y fue escrito por Moisés. Y por ahí hay muchos teólogos que dan su visto bueno, y otros dicen que no, y que sí, pero yo me baso en la palabra de Dios y en lo que dijo Jesús. Jesús en el capítulo del libro de Juan 5, 45, 47 dice que escribió este libro Moisés. En el libro de Marcos 12, 26 también hablando Jesús dice que estos libros los escribió Moisés. ¿Qué mejor prueba tenemos? En vez de escuchar a tantos hombres que hablan tantas cosas y razonan y cuestionan todo lo que Dios ha dicho. Pero a mí me gusta basarme en la palabra de Dios y especialmente en lo que ha dicho nuestro Señor Jesús. Amén. Y vamos a leer el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Y ustedes saben lo que significa Génesis, el comienzo. Es el comienzo de la creación, pero también es el comienzo del pecado del hombre y la caída del hombre. Amén. Y vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Me detengo ahí. Y dijo Dios, sea la luz. Imagínense, lo primero que Dios crea en esta tierra, porque estaba en tinieblas, me imagino que Dios estaba parado delante de todas aquellas tinieblas, a pesar de que Él es luz. Dice la palabra de Dios, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero me imagino que Él estaba parado delante de todas aquellas tinieblas.
Y como Él es luz, abrió su boca y dijo, sea la luz. ¡Fum! Y fue la luz. Así, hermanos. Ustedes saben, por las prédicas que han escuchado, se ha dicho muchas veces que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por hora. O por segundo, perdón, por segundo. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¡Fa! Eso fue en un abrir y cerrar de ojos que la tierra fue iluminada. Amén. Fue iluminada. Lo primero que el Señor hizo fue la luz, algo visible, pero no palpable, algo visible que todos los ojos humanos podían verla, a pesar de que el ser humano no estaba, pero la creación que ya estaba podía verla. La luz. Qué hermoso, hermano. Y Él es luz. Él es luz. Amén. Quedamos en el 3. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Y cómo fue la luz? Buena. Yo quiero que mantengamos esa palabra en nuestro corazón. Fue buena. El primer día Dios creó la luz y la miró y dijo, ¡uy, qué buena es! ¡Qué bueno es lo que yo he hecho! El 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que ha hecho Dios hasta este momento, hasta el segundo día, era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto y cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y póngale atención, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Mire qué importantes somos para Dios. Todo lo que hizo en los cielos, lo hizo para alumbrar sobre la tierra. Amén. Y fue así, e hizo, eso ya lo leí, el 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dígalo con fuerza, hermano. Dígalo con fuerza. Y vio Dios que era bueno. El 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Quiero detenerme ahí un segundito. Según su género. Aquí podemos ver
Según su género iba la creación, iban creciendo, hermano. Y esto nos habla de que realmente no había una evolución ni en los animales ni en el ser humano, según su género. Amén. Según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, vuelve a decir, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo, hagamos al hombre. Entonces aquí la Trinidad tiene una reunión, hermano. Y dice Dios a la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Señoree significa, hermanos, dominar, mandar. O sea, nos dio el mandato sobre la tierra. Amén. Autoridad. Conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, varón y hembra los creó. Quiero detenerme ahí un segundito para volver a repetir este versículo, para que podamos entender que hay dos géneros, hombre y mujer. La Biblia es específica y clara. Dios es claro como el agua. Amén. Y nos deja estipulado en su libro, en su palabra, en la ley de Dios, que hay dos géneros, hombre y mujer. No hay un tercer género. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Significa que la tierra está bajo nuestros pies, que tenemos la autoridad. Amén. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Teníamos toda la autoridad sobre la tierra en general, hermano. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Éramos vegetarianos. Amén. Qué buen nutrista es nuestro Dios. Amén. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Podemos tomar asiento. Si nosotros podemos ver en esta lectura, los 3 primeros días había un caos, un desorden. Pero en los próximos 3 días Dios lo llena todo. Y yo me imagino Dios cada día que iba creando, miraba y decía que era bueno. Pero al final de su creación, me imagino que se paró en toda su creación con sus 2 manos mirando todo lo que él había hecho. ¡Wow! Y dijo, todo esto que he creado es bueno y en gran manera. Y se deleitaba y se gozaba. Porque todo era hermoso, hermano. Todo era hermoso y todo tenía un fin, porque Dios no crea por crear. Dios todo lo creó para nosotros. Yo quiero hablarles del orden de Dios. Yo le puse a este mensaje el orden de Dios y el pecado del hombre. Porque vamos a ver el orden de Dios, pero también el pecado del hombre, que no va con Dios. Yo fui carpintero por muchos años en esta nación. Y déjeme decirle, no para engrandecerme, Dios me dio la gracia en mis manos y trabajaba y hacía las cosas bien. Era de los hombres detallistas, muy detallistas, que me tomaba mucho tiempo en hacer algo, y si hacía algo malo, lo desarmaba
y lo volvía a construir. Jamás dejé a un cliente insatisfecho. Al contrario, hacía un poquito más de lo que yo podía hacer. ¿Por qué? Porque pude entender que como cristiano primeramente le trabajaba a Dios y sus ojos me estaban mirando sin engañar a nadie. Amén. Como algunos hacen las cosas cuando nos están mirando a la rápida, cuando se van les pagan, los tienen que estar llamando. Entonces, ¿qué quiero ilustrarles con esto? Que me imagino cuando yo terminaba mis trabajos y me gustaba lo que yo hacía, yo me paraba y los miraba por ratos, hermano, por largo tiempo. ¡Wow! Decía, Señor, la gracia que me diste en mis manos. Y los contemplaba y los admiraba y les sacaba fotos. Lo que quiero decirles es que cuando Dios creó todo esto, cuando vio tanta maravilla que había salido de su inteligencia, de su palabra, porque la palabra de Dios y Dios es la misma cosa. Tiene poder, hermanos, tiene poder. Él hablaba y las cosas se hacían. Y no como dicen por ahí que se tomó miles de años, es tal cual lo dice la palabra de Dios. Él se tomó 7 días. Pero se tomó 7 días, hermanos, para dejarnos una enseñanza a nosotros. Él lo pudo haber hecho así, de un chasquido. Pero Él nos dejó ejemplo de cómo Él trabaja, que Él es un Dios ordenado. Si nos ponemos a analizar, ¿por qué Dios no creó primero al hombre y después todas las cosas? Porque si hubiese creado al hombre, ¿dónde nos pone? ¿O qué hubiésemos comido? Hubiésemos estado en tinieblas. Pero Dios es tan ordenado que lo primero que hizo, la luz. Las tinieblas desaparecieron, hermanos, y empezó a crear en luz. Todo lo que Él hacía era creado porque ya había luz, a pesar de que Él es luz, hermanos. Él es luz. Donde Él está, no hay tinieblas. Y la palabra de Dios en el capítulo de Juan, capítulo 3:16, y todos lo conocemos, dice que de tal manera amó Dios a este mundo. Dios amaba al mundo, hermano, porque era creación de Él, perfecta, sana, santa. Todo lo que había hecho el Señor con sus manos y con su boca era perfecto y santo. El hombre era una creación perfecta, igual a Dios. Éramos perfectos. Pero cuando la palabra de Dios me dice a mí que de tal manera Dios amó a este mundo, está hablando del mundo que Él construyó hace miles de años. No está hablando de este mundo tan imperfecto, porque ahora mundo significa, ¿sabe lo que significa? Que Dios tiene tomado, o sea, el Dios de este siglo le pertenece a este mundo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Con minúscula, Satanás. Dios no estaba hablando de este mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos descifrar el libro de Santiago? Que dice así, Santiago 4:4. Se los voy a leer. Ahora, entendemos que cuando leemos en la palabra de Dios, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Se refiere a ese mundo perfecto del cual nosotros comenzamos a hablar cuando Él creaba todo. De ese mundo perfecto, Él estaba hablando. Que originalmente creó Dios. No se refiere a este mundo y su sistema en el que vivimos gobernados por Satanás. El diablo, quien robó el dominio al hombre y se constituyó a sí mismo el Dios de este siglo. De otra manera, ¿cómo podríamos entender el versículo del libro de Santiago que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No sé si ustedes me pueden entender. Estamos hablando de un mundo tan perfecto que Dios creó, pero ahora Dios dice al hombre, le dice: si tú te constituyes amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios.
Ahí podemos ver que Dios estaba hablando de un mundo perfecto. Y como podemos ver, Dios es perfecto. Todo lo que ha hecho es grato, bueno y de gran manera. Amén. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, en el primer versículo, que es algo, hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Póngase a meditar. ¿Qué hombre puede escribir un libro como empieza este? El hombre no tiene poder creativo. El hombre no puede crear nada de la nada. Y dice la palabra de Dios en el libro de Tesalónica que Él lo creó todo de la nada. Por Él subsisten todas las cosas que vemos, hermano, por el soplo de su palabra. Por el soplo de su palabra. Podemos ver la perfección de Dios cuando creó todas las cosas, hermano. Y si nos ponemos a analizar, como cuando creó el sol y la tierra y la luna, la Tierra es uno de los planetas más pequeños dentro del sistema solar. Pero todas las cosas giran en torno a la Tierra, el Sol, la Luna. Y la puso a una distancia tan perfecta que el Sol no nos calcina ni nos congelamos. Porque si estuviera más cerca el Sol de la Tierra, no habría vida en la Tierra. Y si el Sol estuviera un poquito más lejos de la Tierra, entonces no habría vida en la Tierra porque estaríamos congelados. O sea, Dios en su sabiduría todo lo hizo tan bien, todo puesto en el cielo, con cada una de las cosas puestas en el lugar preciso, hermano. Así como está usted y estoy yo en la iglesia que Dios nos plantó. Ese es el Dios que nosotros le servimos, un Dios de la perfección, donde en Dios no hay error, donde en Dios todo es perfecto, hermano. Todo es perfecto. Por eso quiero hablarles del orden de Dios, porque usted puede ver cómo Dios creó todas las cosas. Del primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, y todo tenía un propósito. Creó los días, creó los meses, creó los años, creó los días. Hermano, para que nosotros tuviéramos una vida de orden, porque Dios es Dios de orden. Los 3 primeros días, como les dije, la tierra estaba desordenada. En los siguientes 3 días, Dios lo llena todo. Ahora póngase a pensar usted esto en lo espiritual para nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿No se parece un poquito a nosotros que somos creados de la tierra? En el principio nosotros estábamos vacíos, en tinieblas, en desorden, nuestras vidas eran caos. Pero cuando llegó la luz a nuestras vidas, ¿qué pasó? Empezó a ordenar tal cual ordenó la tierra, tal cual ordenó los días. Empezó a ordenar, hermanos. Empezamos a abrir nuestros ojos y empezamos a entender. Y no solo eso, sino que puso sus leyes en nuestro corazón. Y ahora caminamos en santidad y verdad, hermanos. Ese es el Dios que nosotros le servimos, un Dios de orden, hermano. Y como les dije, ¿quién puede comenzar un libro de esta manera? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién? ¿Quién de los hombres puede comenzar un libro de esta manera? Usted sabe que la palabra crear viene de una palabra griega que significa vara y es traducida en el término hebreo vara, que solamente la puede usar Dios. Es una virtud exclusivamente divina. No hay ningún otro ser que pueda crear. Por eso, no somos el resultado. ¿De qué? No somos el resultado de la evolución. Somos el resultado del amor de Dios. Nada más y nada menos. Mire, con tan solo en el primer verso de Génesis 1, es el libro que más me gusta a mí, el Génesis, porque es la base de toda la Biblia. Es la base de toda la Biblia. Todos los otros libros se basan en el Génesis. Es la base, hermanos.
Mire, y en el primer versículo nosotros podemos ver lo que nos enseña la existencia de Dios. Nos enseña la existencia de Dios. Nos enseña el monoteísmo de Dios. ¿Qué significa? Que hay un solo Dios. Nos enseña la preexistencia de Dios, que Dios es antes de todas las cosas. Y nos enseña la personalidad de Dios. ¿Cuál es su personalidad? Con un carácter santo. Ese es al Dios que nosotros le servimos. Entonces vuelvo a insistir, ¿quién podría comenzar un libro escribiendo de tal manera, con tal autoridad, con tal poder, hermano? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién puede como nuestro Dios? ¿Quién? Por eso les digo, hermano, póngase a pensar cuando Dios creaba todo y todo era tan hermoso, hermano. Era la perfección, el cielo, las estrellas y todo eso. Y Dios mirando, parado en un lugar, todo lo que había creado. Y mirando, y Dios gozándose, se debe haber tomado su buen rato. ¡Wow! Qué hermoso lo que yo les preparé a mis hijos, a mi pueblo. Y todo esto es para ellos, para que lo disfruten. Qué hermoso es el Señor, amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las tres primeras palabras de este libro en el hebreo son Bereshit, que traducido es en el principio y por ende viene a ser el nombre del mismo libro. Esta apertura al libro establece dos declaraciones muy cruciales. Identifica al Creador, mire, en el primer versículo todo lo que hay, y explica el origen del mundo. Nosotros todos sabemos que el mundo no es una evolución como la llama el hombre. El hombre la llama de un Big Bang, que la Tierra se formó de la nada y fue creciendo, o que chocó con un asteroide y de ahí se juntaron y se formaron. Hermanos, ¿dónde cabe en la cabeza? Si de la nada, nada nace. O la evolución del hombre, hermanos. Es una teoría totalmente diabólica. Nosotros, sin ser expertos, eruditos o científicos, podemos demostrarle al mundo de dónde proviene el hombre. Por ahí hay una pregunta, ¿cómo decirla? Como una adivinanza, como un acertijo. ¿Qué hizo primero Dios, el huevo o la gallina? Pero nosotros sabemos qué hizo primero Dios. ¿Sabemos o no? Hizo la gallina primero. Porque la gallina después pone el huevo. No hizo primero el huevo para que en el huevo después se saliera una gallina. No, Dios es ordenado, hermano. Dios se las sabe todas. A Dios no podemos encontrarle algún defecto. Usted me puede encontrar miles de defectos a mí, pero a Dios no. Dios es la perfección misma. Amén. Entonces, le mostré un poquito el orden de Dios. Pero el orden de Dios, había alguien que lo quiso destruir. Y sabemos quién fue. Amén. Y Dios permite las cosas porque en todo tiene un propósito. Amén. Dios lo permitió por algo. Y yo quiero mostrarle ahora dos videos para que veamos el pecado del hombre. Y ahora yo sé que me van a entender por qué mi corazón ha estado tan cargado, hermano. Porque cuando pienso en estas cosas, se los digo sinceramente, hermano, estoy como Lot, abrumado de escuchar y ver tanta inmoralidad, tanta suciedad, tanta corrupción, tanta maldad de los hombres. Estoy abrumado, hermano, y asustado por tanta maldad. No asustado que pueda venir en contra de mí, porque yo sé en quién he confiado, sino por los míos, que no quieren conocer ni reconocer al Salvador. Hermanos, si les espera una vida eterna,
Ustedes saben dónde. Les espera el fuego eterno. Y yo quiero que me pongan esas dos. Apague la luz, hermano Blas, bien para que Jorgito la pueda. Yo quiero que ustedes vean lo que nos espera. Esto, si no me equivoco, fue el año 2016. Quiero que vean las camisetas. Pride, orgullo y la camiseta con los colores gay. Bájemele un poquito, mi joven, para ver el título. Veamos el título. Futbolista cristiana se negó a jugar en su selección por camiseta del orgullo gay. Quédese ahí. Prenda un poquito la luz, hermano Blas. Usted sabe que esta muchachita fue el año 2016. Se negó a jugar 2 partidos llevando la camiseta con los colores de lesbianas, homosexuales. O sea, más bien dicho, se negó a llevar la camiseta del pecado. Y por esa razón no la llamaron más a la selección de este país. Pero yo pensaba y meditaba. Usted no puede hablar de los gays porque se los llevan presos, no puede decirle nada porque se los llevan presos. Pero nosotros tenemos que participar de aquellas cosas que ellos hacen. ¿No hay una injusticia? Porque la palabra de Dios me dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Ahora pueden entender por qué les hablé primero del orden de Dios. Porque Dios creó el hombre y la mujer. Creó 2 géneros. Y si ahí ustedes ven los colores son como 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dios creó 2 géneros. Hombre y mujer. Ahora quiero que me pongas el otro, mijo, para que cargue sus corazones, hermano. Jorgito, fírmalo bien, porque quiero que salga bien para la internet. Mírenlo un poquito. Mediten. Mediten. ¿Ya? ¿Lo vieron? El año 2017. Prenda las 2, hermanos. Ya pueden sacarlo. Viví en Canadá hace, si no me equivoco, 10 años atrás. O más. Viví como 2 años. Viví 1 año en Toronto y 2 en Montreal. Los años que viví en Montreal, en ese entonces nuestro país, Chile, era bien conservador, pero ahora dejó de ser conservador y está en la misma categoría de todos los países que permiten estas leyes atroces. Amén. Y cuando llegó a esa nación, bueno, empecé a trabajar y salgo a mi break porque era invierno, no estaba muy helado. Y salgo a comer mi sándwich afuera y veo una pareja. Y los 2 de pelo largo y no los podía distinguir. Y yo los miraba, decía, bueno, no creo, porque en mi país era bien conservador, todavía esas cosas no se veían. Yo le estoy hablando de más de 10 años. Yo creo que fue el año 85, 83 que me fui para Canadá, que estuve como 3 años. Y cuando veo que se levantan, eran 2 hombres, hermanos. Eso, mire, a mí me dolió en mi corazón, sin ser todavía yo cristiano. Y me dio un temor. Pero con el tiempo conocí, mi primo me llevó a una calle, que allá se separaban las calles, una calle de prostitutas, una calle de lesbianas, una calle de homosexuales. Y me llevó por la calle de homosexuales. Yo le estoy hablando hace 12, 15 años atrás. Hombres fortachones, grandes, con músculos. Hombres con hombres besándose. Yo le estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás. Imagínense esta nación. Peor
que Sodoma y Gomorra. Porque nosotros leímos la vez pasada, Sodoma y Gomorra eran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero aquí con animales. Pobrecitos los animales. ¿Qué nos espera, hermano? ¿Qué nos espera? ¿Usted cree que esto es falso? Búsquelo en internet. ¿Qué nos espera? ¿Usted se pondría la camiseta con los colores de los LGBT y no sé cuántito? ¿Con los colores del pecado? Cuando a usted lo obliguen, como a esa muchacha que perdió la oportunidad de ser famosa en la selección de los Estados Unidos. Pero no crea que Dios siempre bendice y sabe recompensar a sus hijos. Dígame si esto no tiene que cargar su corazón. Dígame si no es necesario que nos juntemos a orar los días sábados, y por eso, hermana Elizabeth, el sábado la oración no se para, porque nosotros nos vamos a estar para que usted se haga cargo. Hermanos, les pido, les imploro, no dejen de venir a orar. Y esa es una de las primeras oraciones por estas leyes aberrantes, hermano. Nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos a ese Dios que creó todas las cosas perfectas. Y todo va a volver a su normalidad. Porque todas estas personas, no crea usted que no se les ha hablado del Evangelio, pero ya se han corrompido tanto que Dios no puede seguir tratando de meterles el Evangelio. Y Dios dice, la palabra de Dios que la ha entregado en el libro de Romanos, a sus pasiones vergonzosas, porque en sus corazones hay maldad, hay engaño, hay de todo, hermano. Eso es lo que dice el libro de los Romanos. Y vamos a leerlo para que podamos entender. Porque el domingo pasado hablamos del capítulo número 6 de Génesis, donde Dios destruyó la tierra, aquellas tierras, porque decía que la maldad del hombre era constante. Era lo único que maquinaba el hombre. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2. Vamos al libro de Romanos. Romano está después del libro de los Hechos, amén. Cuando todo lo tengan me dicen amén. Lo vamos a leer completo porque esta es la palabra de Dios. Dice del 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo voy a dejar ahí y me voy al libro de Génesis capítulo 6. Romanos 1. Vamos al libro de Génesis, para que vean que lo que se dice en el Antiguo se dice también en el Nuevo, para que después no digan, no, pero eso fue en el Antiguo. No, también es en el Nuevo. El 6 dice, voy a leer el 5, el 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahora lo vemos en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
Dios los entregó. Como dice el Génesis 6, mire, volvamos al 6, hermano. Volvamos al 6, cómo se repite la historia. El 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios ya no puede contender con el hombre, hermano. El Espíritu Santo trató, pero Dios ya los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Hagan lo que ustedes quieran. Pero del juicio final no se van a escapar. Del juicio final no se van a escapar. El libro de Tesalónica, capítulo... Vamos al libro de Tesalonicenses. Está después de Colosenses, antes de Timoteo. Segunda de Tesalónica, capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Para que veamos, hermanos, que nosotros tenemos que estar muy bien parados sobre la palabra de Dios. Dice así, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Póngale atención. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Me voy a detener ahí un poquito. Antes de que venga la apostasía, ¿usted sabe que ya estamos en la apostasía? ¿Usted sabe cuántos ministros de Dios que han escrito libros, hombres ungidos, hombres que cantan? Usted los ve en YouTube hablando necedades, ministros que no saben qué quieren. Me refiero a ministros que predican la palabra y ministros salmistas que no saben lo que quieren y avergüenzan el evangelio después de haberle servido por años. Ahora son detractores. Ahora quieren lo malo de ellos infundirlo a los demás. No saben si Dios existe o no, que están turbados. Hermano, que nada nos conturbe, que nadie nos engañe. Ahora solamente falta el hijo de perdición. Nada más, hermano, porque toda la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Y sigamos leyendo, mire lo que sigue diciendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Nos estamos viendo, hermano, que todo lo que es de Dios, este inicuo se opone. Hablamos el domingo pasado, incluso en la bandera, hermano, la bandera de Santo Domingo, quieren sacar el escudo. Todo lo de Dios quieren eliminarlo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Usted ve lo que está sucediendo? El espíritu de iniquidad ya está en la tierra. ¿Sabe de cuándo está en la tierra? De cuando convenció a Adán. Ahora solo falta que se levante el hijo de perdición.
Y eso es lo que está pasando, hermano. El espíritu de impiedad, de maldad. Porque hay un espíritu de piedad. Y el espíritu de piedad era Jesús, hermano. Y el espíritu de impiedad es el anticristo. Por eso nosotros tenemos que abrir bien los ojos. Escuchar nuestras conversaciones, con quién estamos hablando, qué estamos hablando. Hermanos, y que nadie nos engañe. Mire lo que sigue diciendo el mismo Pablo a una carta a los de Tesalónica. Le está advirtiendo, hermano, nosotros estamos aquí puestos como atalayas, pero también como trompetas de advertencia a la iglesia de Jesús. Tenemos que advertirle, hermano, que no nos contaminemos. No podemos contaminarnos, ni podemos, hermanos, como aquella muchachita que no quiso llevar la camiseta del pecado. Mire lo que dice Pablo, el capítulo 2, versículo 6. Pero os ordenamos, hermano, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Está hablando de hermano, no del mundo. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Escuchó? Que no nos juntemos con ningún hermano que ande desordenadamente. Y es triste, hermano, porque usted ve a la iglesia en Facebook, a pesar de que yo no tengo, pero usted ve Facebook, todos los rebeldes tienen comunicación con los hermanos de la iglesia que anda bien, y se comunican como si nada. ¿Por qué? Porque ellos se creen mejores que Dios y dicen, hay que tener amor. Pero el amor dice la verdad. Hermano, mira, tú te fuiste en rebeldía y estás en pecado. Hasta ahí nuestra conversación. Pero no puedo tener amistad contigo. Eso lo dice Pablo y lo dice la palabra de Dios, que era un hombre de Dios. Y ahora si nos vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, mire lo que dice el apóstol Pablo otra vez en el versículo 5, capítulo 5 y 5:9. Cuando lo tengan, 5:9 vamos a otra vez el apóstol Pablo. Y no es que el apóstol Pablo era un religioso, amén. El apóstol Pablo era un santo de Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Póngale bien atención, no está hablando de los fornicarios del mundo, amén. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mire lo que dice. Amén. Si no, teníamos que salir del mundo porque no nos podemos juntar con nadie. Pero con ellos nos está diciendo que nos juntemos. Es como decía mi esposa, nosotros, si nos vamos a juntar con alguno de estos pecadores para predicar el evangelio y después corrernos, porque a eso fuimos llamados. El 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Está hablando de los hermanos. O le hacemos caso a la palabra o seguimos juntándonos con hermanos de esta calaña. Y mire lo que dice el 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Está hablando de los hermanos. Aquí no puede haber ninguno de esos pecadores, porque si no, ¿qué dice la palabra? Entonces ya no hay amor. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios. Quitarlo de en medio de vosotros. ¡Wow! ¡Qué fuerte la palabra! O la cumplimos o la hacemos a media, pero el Señor no quiere términos medios. El Señor te quiere frío o caliente. Pero ¿sabes lo que yo quiero hacer? Caliente. Caliente para el Señor.
Esa es la palabra de Dios. Yo les quiero hacer una comparación entre todo lo que Dios creó que era bueno y cómo se ha venido pervirtiendo, cómo la maldad del hombre, hermano, es tan grande que no tiene límite. ¿Por qué? Porque la acción, la iniquidad está en acción, se ha metido en el corazón de los hombres y los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios. Dios, como dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, no va, hermano, no va a seguir hablándole a los corazones de los hombres si no quieren escuchar. Dios los desvía, ya le dice, mira, te entrego a tus pasiones vergonzosas, haz lo que quieras. Ya he estado detrás de ti mucho tiempo. No puedo pisotear la sangre de mi hijo. Mire el libro de Proverbios 6, 16 al 19. Dice, ...6, 16, 19. Cuando lo tengan, me dicen amén. Proverbio les dije, ¿cierto? Proverbio, yo estaba en los salmos. Estaba en los salmos, hermano, perdónenme. Proverbios 6, 19, 16, 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Abomina al que maquina pensamientos inicuos. Por eso Dios tiene que destruir esta sociedad, más bien dicho, tiene que destruir esta suciedad, hermanos. Porque el pecado del hombre clama delante del Señor, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 19, que la maldad era tanto que clamaba, había un clamor, hermano, la tierra clamaba que destruyera aquella tierra y Dios la destruyó. Hoy, como dice el libro de Isaías capítulo 5, versículo 20, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero nosotros, hermanos, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo por la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos caer, hermanos, en el jueguito de toda esta gente. No podemos caer. No podemos caer. Mire, esas leyes que nosotros vimos el domingo pasado, usted sabe que poco a poco la quieren infiltrar aquí. La hermana María me mostraba ayer que aquí, en la escuela donde ella trabaja, ¿cómo se llama la escuela? En la universidad, ¿cómo se llama? Waytech. Estaban dando en una película la historia de los LGBT, no sé cuántito. La historia. ¿Y qué nos interesa? Lo estaban celebrando la fiesta. Y pasaron la película de cómo comenzaron ellos. Ese es el orgullo gay, hermanos. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos el poder para que todo esto se arruine. Para que todo esto se arruine y lo tenemos en nuestras rodillas, porque no vamos a permitir, hermano, no vamos a permitir como iglesia que quieran ellos hacer su voluntad y que nosotros lo estemos apoyando, hermano. Con nosotros no pueden contar para nada. Con nosotros no pueden contar para nada porque nosotros estamos del lado de Dios y no del lado de ellos. Por eso el Salmo 1 habla que los pecadores no van a entrar en la congregación de los justos. No van a entrar, hermanos. Recuérdese lo que el martes puso el Señor. No van a entrar. No van a entrar. Ahí van a caer muertos. No van a entrar. Por eso nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad que los justos van a seguir alabando y adorando al Señor. Amén.
Yo les dije que el Señor es perfecto. Y asimismo creó al hombre. Perfecto. Igual a Él. Con un cuerpo y una mente perfecta y una inteligencia y salud perfecta. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, bueno, al primero que creó sabemos que fue Adán, lo creó perfecto, con inteligencia. El hombre sabía hablar. Y les digo esto porque si ustedes ven en la historia de la evolución del hombre, al hombre lo hacen como un mono, que no sabía hablar, no sabía caminar, caminaba en 4 patas y lo hacen como un mono. Pero la Biblia a mí me dice que Adán hablaba con Dios. La Biblia a mí me dice que era un hombre inteligente, le puso nombre a todos los animales que nosotros conocemos, animales, aves, peces. Imagínense, todo le puso nombre. ¿Cuántos animales hay en la tierra? No tengo idea, pero a todos le puso nombre. Ese era el ser que Dios creó. Y no el hombre neandertal, que me da tanta risa. Si ustedes han visto películas, los hacen que ni fuego sabían hacer y se hablaba. Hermanos, y parecían monos. Cuando Dios creó la perfección en el hombre, nos hizo perfectos y bellos. Hermano, el hombre, el pecado ahora lo afea. El pecado que hay en nosotros nos ha puesto feo, la maldad. Pero Dios creó un hombre perfecto, y una mujer perfecta, una mujer hermosa, un hombre hermoso. Noé tenía 600 años, hermano, 600 años cuando empezó a construir el arca. Y dicen que los hombres eran descendientes del mono, que no sabían hablar. Imagínense cómo un hombre con la inteligencia de Dios pudo construir el primer super barco, hermano. Era algo grandioso a los ojos de los hombres hasta el día de hoy, porque sin herramientas como las que hoy tienen los hombres para construir un barco, lo pueden hacer. El mega barco, como le llaman, se lo construyen en meses. Pero este hombre se demoró, dice, según la palabra de Dios, de 100 a 120 años. Pero construyó el super barco. ¿Y con qué mente? Con la inteligencia de Dios. Y no es como pintan que el hombre viene del mono. Porque el mono no tiene inteligencia ni sabiduría. El hombre solamente es creación de Dios. Y dijo Dios, háganse los animales, y el mono se hizo. Pero a ti y a mí tomó barro y con sus manos le dio la forma. Y yo creo que miraba al hijo y decía, lo voy a hacer igual a mi hijo, igual a nosotros. ¡Wow! ¡Qué bello es este hombre! Y después sopla su aliento de vida en nosotros. ¿Cómo puede pensar el hombre tantas necedades? ¿Cómo puede pensar el hombre que hay diferentes clases de sexos? Que hay 6 más 2 de la Biblia son 8. ¿De dónde ha sacado eso el hombre? Del diablo, porque el diablo todo lo de Dios lo quiere destruir. Todo lo quiere degenerar. Dios hizo perfecto el matrimonio, lo hizo hermoso, pero el diablo lo ha degenerado. ¿De dónde saca el hombre ideas tan absurdas? Cuando estamos nosotros aquí, los cristianos, que podemos darle consejos bíblicos, podemos enseñarle a aquellos que se creen científicos y dicen que la tierra se creó de la nada, cuando yo le puedo decir que la tierra fue creada por Dios y todo lo que vemos fue creado por Dios y la hizo de la nada. Tomó de la nada, hizo todo lo que vemos. Qué hermoso todo lo que hizo. Y todo en orden. Y todo en orden. Ay, Señor. El salmista decía en el libro de los Salmos, Salmo número 14, mire qué hermoso cómo el salmista podía escribir y entendía. El Salmo 14 del 1 al 5. Vamos a leer. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Necedad y corrupción del hombre. Este fue David.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Mire, hablando el salmista David, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. ¿Con quién está Dios? Con la generación de los justos. ¿Dónde están los justos? Dios está con nosotros, hermanos. Lo único que tenemos que hacer como pueblo de Dios es orar. Porque nada más podemos hacer, hermanos. Nada más. Y cuando lleguen aquellos días, así como le llegó a aquella muchachita y quieran decir que participemos en sus fiestas o sus carnavales, o que tengamos que ponernos una camiseta del orgullo gay, ¿qué les va a decir usted? No. Yo soy de Dios. Y tú eres un hijo del diablo. Porque Dios no va a contender para siempre con el hombre. Dios ya le dio la oportunidad, hermano. Lo leímos en la palabra de Dios. Dios los entregó, ya se cansó de tocar a su corazón. Los entregó porque hay inmundicia, hay lascivia, hay inmoralidad, hay pecado. Estamos tan equivocados, hermanos. Por ahí muchos ministros de Dios y gente cristiana dicen que Dios ama, ayúdenme, que Dios ama al pecador y aborrece, de nuevo, que Dios ama al pecador y aborrece. ¿Y dónde mora el pecado? En el pecador. Entonces, ¿cómo puede Dios amar al pecado o al pecador? Si ama al pecador, está amando al pecado. ¿Me entendió? Y es la única oración que Dios puede escuchar del pecador, es la oración de arrepentimiento. Ahí es cuando pasa a morar en ti. Pero antes, Dios no ama ni al pecador ni ama al pecado. Así que si tú quieres ser parte de la familia de Dios, escucha palabra de Dios, porque esa es la que va a convencer tu corazón. Y vas a pasar a ser uno de los hijos de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.